Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Apreciada profesora Sandra Bonilla, un gusto saludarla y tenerla pues en este espacio también para este compartir de nuevos conocimientos, nuevas apropiaciones conceptuales acerca de la teoría de conjuntos y aplicaciones. Nuestro objetivo de hoy será vinculado a la ejercitación de los 4 ejercicios como eje central de nuestra guía de actividades de la unidad 3. Profesora Sandra, bienvenida, muchas gracias. Muy buenas noches para todos, buenas noches, profe Luis Fernando. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Espero sea un momento agradable de aprendizaje para todos. Esta es nuestra tercera sesión de B-Learning. Bienvenidos todos nuevamente. Claro que sí, profe. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Vamos a estar entonces acá para este trabajo de nuestra tercera sesión, como lo decía la profesora Sandra, de B-Learning en nuestro último proceso de B-Learning. Recordemos que el día 20, o sea, este próximo sábado, 20 de noviembre de 2021, también tendremos una réplica, una repetición de esta sesión, la cual será acompañada pues también por nosotros en este espacio, para que algunos que de alguna manera no hayan podido asistir a este espacio como tal, pues lo puedan, digamos, vincular dentro de su jornada académica también y pues compartirles efectivamente pues como todo este acompañamiento. Entonces, sin más, pues vamos a dar inicio a esta sesión, no sin antes, ya estamos recordando algunos tipsitos importantes para la admisión de este espacio. Recordemos mantener, por favor, los dispositivos de audio y micrófonos totalmente inactivos, ¿sí? A no ser de que haya alguna participación de por medio y la autorización, pues, se la brindemos la profesora Sandra y mi persona, ¿sí? Lo mismo con las cámaras de video, mantenerlas, por favor, desactivadas para que no se genere alguna interferencia o alguna incomodidad como tal durante la sesión. Ahora, importante, nuestra cultura unadista, reflejar nuestro sentido de pertenencia con la institución, nuestro respeto, nuestros valores fundamentales, el acto de la responsabilidad y el compromiso en un espacio de estos es de vital importancia como estudiantes universitarios y como seres humanos que somos. Entonces, sin más ni más, pues vamos a estar acá en este proceso de acompañamiento. Vamos a iniciar esta sesión. Esta sesión es algo corta, está destinada como a la ejercitación. Ya conocemos algunos tópicos fundamentales de la teoría de conjuntos, lo que habíamos visto en la sesión número 2, que bien recordamos, tratamos sobre la unidad número 2 y la unidad número 3. Y la unidad número 3 efectivamente fue un abrebocas, por decirlo de alguna manera, frente a esta teoría de conjuntos. En ese entonces habíamos repasado fundamentalmente qué era un conjunto, los tipos de conjuntos, la clasificación, el modo de representación de estos y las operaciones que como tal se pueden construir, se pueden apreciar bajo los diagramas de Venn-Euler. Entonces, la intención de hoy será pues abordar esta temática bajo la ejercitación de los ejercicios como tal 1, 2, 3 y 4. Entonces, pues vamos manos a la obra, vamos a trabajar aquí un ratico en esta sección que para mí es muy importante que lo tengamos muy presente. Entonces, recordemos, siempre ante todo, la cordialidad, ante todo, siempre la postura, nuestros valores unadistas que queden determinados aquí. Vamos a revisar nuestro ejercicio número 1 que tiene que ver con la forma en cómo yo clasifico los conjuntos, cómo los determino, ¿sí? El ejercicio 1 nos dice, por ejemplo, en este caso, que tenemos un conjunto B, ¿sí? Un conjunto B que acá está determinado por comprensión. Recordemos que un conjunto está determinado por comprensión siempre y cuando yo mencione una propiedad, una característica o una cualidad como tal que aluda sobre los elementos que van a ser parte de ese conjunto. Entonces observemos que aquí tenemos el conjunto B como X tal que X pertenece o son colores de la bandera de Colombia. Recordemos, este es un conjunto dado por comprensión bajo esas características que acabé de mencionar. Ahora, ¿qué nos piden?
Nos piden determinar por extensión el conjunto seleccionado. Determinarlo por extensión. ¿Cómo así que determinarlo por extensión? Determinarlo por extensión significa colocar uno a uno los elementos de ese conjunto que como tal hacen parte del mismo, ¿sí? Si bien es cierto, cuando yo determino un conjunto por extensión y por comprensión, son lo mismo, solo que en términos más a nivel de la nomenclatura o la forma como se presentan los elementos del conjunto, cambia un tanto, cambia notablemente. Aquí hay una propiedad que acoge o que, digamos, alude a esos elementos del conjunto, como lo vemos, banderas, colores de la bandera de Colombia, mientras que por extensión yo ya los estoy nombrando uno por uno. Aquí sabemos que tenemos el amarillo, el azul y el rojo. Ya los separo con comas, ¿sí? Los elementos de ese conjunto. En este caso tenemos un conjunto como tal de 3 elementos, o sea que su cardinalidad o su cardinal es el número 3, porque hay 3 elementos en ese conjunto. Efectivamente, pues lo mencionamos acá, son 3 elementos, no más, por ende ese es su cardinal. Y el cardinal se simboliza simplemente con esta nomenclatura. N de B igual a 3. Ahí no se alcanza a ver porque aparece pues como chulito al ladito, pero ese es un número 3 como lo vemos acá en pantalla. Lo voy a escribir como para que lo tengamos muy presente, ¿sí? N de B, N significa el número de elementos o el cardinal del conjunto del cual estemos tratando, que es en este caso el conjunto B. Por lo tanto, tenemos 3 elementos, 1, 2, 3, ¿sí? No es la sumatoria de esos elementos si fueran numéricos, es la cantidad de elementos que tenga dicho conjunto. Como sabemos que tiene un principio y tiene un fin, pues lo vamos a clasificar si es finito, infinito o unitario. Finito es si tiene un conteo definido, infinito es si no hay un conteo como tal. Sabemos que tiene un principio, pero no tiene un fin determinado en este proceso. Mientras que un conjunto unitario es solo característico de un solo elemento, ¿sí? Un solo elemento. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de conjunto sería? A ver qué dicen ustedes, muchachos. Es un conjunto finito. Finito el conjunto. Conjunto finito, efectivamente. ¿Por qué? Porque pues solo tiene 3 elementos. Yo los puedo contar tranquilamente, ¿sí? Yo los puedo contabilizar. Entonces, miren que lo que nos están pidiendo en ese primer ejercicio es básico. Lo que aquí es importante, apreciados estudiantes, es que ustedes sepan muy bien determinar cómo está dado el conjunto por comprensión. Hacer una excelente lectura, muchachos, de este conjunto para que usted lo pueda determinar acá tranquilamente por extensión, ¿sí? Hacer una excelente lectura. Si usted no hace una excelente lectura, muchachos, pues o por lo menos una excelente interpretación de este punto dado inicialmente, créanme que no vamos a poder lograr caracterizar esos elementos. Bien. Vamos a pasar al ejercicio número 2. ¿Queda claro el ejercicio número 1? ¿Sí? Recordemos que esto es un repaso. Es un repaso, ustedes ya lo han abordado en diferentes webconferencias, en los videos de apoyo que hemos compartido en diferentes momentos del curso como tal, en el Padlet de la información, que pues si bien la red de tutores con un gran equipo de maestros, pues hace un excelente trabajo en determinar, en abordar cada una de estas temáticas, pues para ustedes es fundamental acogerlo y revisarlo minuciosamente. Entonces, quedando claro el ejercicio número 1, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden 3 acciones: determinar por extensión, determinar el cardinal del conjunto, o sea, el número de elementos que tiene el conjunto, y determinar qué tipo de conjunto es, finito, infinito, unitario o quizás vacío también. Entonces, en ese orden de ideas, pues miren que ahí es muy, muy sencillo esa parte. Bien, ejercicio número 2, que es la representación de conjuntos en el diagrama de Venn Euler, que de pronto puede ser para muchos un dolor de cabeza, como, uy, ¿cómo así, profe? Es que esas
funciones como me las dan, esos argumentos, que hay paréntesis, que hay el complemento, que la unión, que la intersección, eso puede enredar un poquito, pero lo importante es hacer una excelente interpretación. Observemos qué nos están mostrando en este valioso ejercicio. ¿Qué nos están mostrando acá? Nos están diciendo que como tal, pues yo tengo unos argumentos, en este caso A, diferencia simétrica con la unión entre B y C, y me están diciendo que verifique si eso es igual o no con la diferencia simétrica entre A unido con B, unido con A, diferencia simétrica con C. Entonces, en ese orden de ideas hay que ir desplegando un tanto ese tipo de maniobras. ¿Cómo así? ¿Qué significa la diferencia simétrica entre un conjunto? Pues simplemente significa esto. Esto, en otras palabras, es exactamente igual que esto. Observemos. Sería básicamente la unión entre el conjunto A, ¿con quién? Con el otro conjunto que está entre paréntesis, B unido con C. Sería esa unión. Así se define la diferencia simétrica. Ojo, estamos escribiendo esta misma diferencia simétrica en función de algo mucho más agradable, con unas operaciones un tanto más plausibles para poderlas comprender. Observemos acá. Tenemos A unido con B menos B unido con C, y a eso le vamos ¿a quién? A intersectar ¿quién? ¿A intersectar quién? ¿Seguro que sí vamos a intersectar o eso sería quién? A ver, ¿qué dicen ustedes? Aquí sería la diferencia, perdón, vamos a corregir, sería la diferencia entre la unión de estos dos conjuntos, entre el A y el B unido con C, y también vamos a considerar, pero ya la intersección entre quién, entre A y ese mismo conjunto B unido con C, ¿sí? Entre B unido con C, ¿sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Esta diferencia simétrica, esta que estoy señalando, es exactamente lo mismo que esta diferencia básica entre la unión de esos dos conjuntos, el que está entre paréntesis y el A, y la intersección entre los mismos. Aquí, ¿qué pasaría en este caso? ¿Sí? ¿Qué pasaría en este caso? Para que lo tengamos muy en cuenta. También es lo mismo. ¿Cómo se define la diferencia entre A? Sí, entre la diferencia simétrica entre A y B sería pues la unión entre A y B, ¿sí? Entre A y B, menos la intersección entre los mismos. A intersectado con B, ¿sí? Entre A intersectado con B. Pero a eso le tengo que unir, porque eso es lo que nos registra acá, unido la diferencia simétrica entre A y C. Entonces hacemos exactamente lo mismo. A unido con C sería la diferencia entre A unido con C. ¿Y quién más? Y la intersección entre los mismos. ¿Sí? O sea que en otras palabras yo tengo que sombrear todo lo de la unión, pero no puedo sombrear nada de esa intersección. Nada de esa intersección. Entonces aquí corregimos. Nos quedaría entonces efectivamente el conjunto C. ¿Sí? Entonces, a la hora de la verdad, esto de acá es exactamente lo mismo que vemos allí. ¿Sí? Exactamente lo mismo que vemos acá. Listo, muy bien. Comprendiendo esa parte, pues entonces, ¿qué es lo que nos piden? Sombrear y verificar si esa igualdad se da o no se da. ¿Cuál igualdad? Esta igualdad entre este argumento y este otro argumento u operación lógica en la teoría de conjuntos. ¿Sí? Entonces vamos a revisar esta parte. ¿Qué nos están queriendo indicar acá? Vamos a revisar. Vamos a analizar primero lo que hay dentro de los paréntesis. ¿Qué es lo que nos dicen? Definir los nombres de los conjuntos. O sea, obvio, me devuelvo un momentico, tómenle si quieren un pantallazo a esto, de todas maneras esto queda en la grabación y se les estará compartiendo a ustedes después en sus correos institucionales para que lo tengan pues a la mano. Pero tómenle un pantallazo a eso si quieren. Cuento 10 segunditos y tómenle el pantallazo ya para que sepamos qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? 3, 2, 1 y me fui. Ok. Define los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn. Usted los define bajo un contexto académico, un contexto pues que bajo la guía de actividades que nosotros tenemos, pues le puede orientar, o el anexo también fundamental.
Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el conjunto universal es el conjunto de estudiantes, ¿sí?, del curso de lógica matemática, es la cantidad de estudiantes del curso de lógica matemática, ¿sí? El conjunto A es un subconjunto del conjunto universal, pues lo definimos como la cantidad de estudiantes que presentaron la tarea número 1. Y el conjunto B, pues cantidad de estudiantes que presentaron la tarea número 2. Y finalmente, pues la cantidad de estudiantes que presentaron la tarea número 3 es el conjunto C. ¿Sí? Somos claros hasta ahí con esa parte. Muy bien. Bueno, ahora, si bien es cierto, cuando ya eso lo tenemos claro, definir esos conjuntos, ya lo que nos resta enseguida es ¿quién? Sombrear esos diagramas de Venn-Euler de cada uno de los lados de la igualdad según la operación de conjuntos planteada en el argumento. ¿Cómo lo vamos a sombrear? Pues vamos a empezar, usted empieza primero con el lado izquierdo o con el lado derecho, con el que se sienta más cómodo. Vamos a analizar el lado izquierdo en este caso. Entonces, si es así, efectivamente, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, ¿qué sería la unión entre B y C? La unión entre B y C es lo que estamos viendo en sombreado, es tomar todos los elementos del conjunto B o los elementos del conjunto C, o sea, elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos, que es lo que estamos viendo sombreado con esa parte. ¿Qué habíamos dicho ahora en esta intersección? Sí, perdón, en esta diferencia simétrica, disculpe. ¿Qué es esa diferencia simétrica? Es la diferencia entre este conjunto, ¿sí? Es la diferencia entre este conjunto unido con este otro conjunto, sí, como tal, y la intersección entre los mismos. Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? El conjunto A, yo sé que es eso. Ojo, revisemos. Me devuelvo. El conjunto B unido con C es lo que estamos viendo sombreado. ¿Sí? Todo lo de A, perdón, todo lo de B y todo lo de C, sombreadito. Ahora, ¿qué es el conjunto A? Es eso que estamos viendo. Pero, ¿qué es la diferencia simétrica? ¿Qué es la diferencia simétrica entre A y B unido con C? Es simplemente la diferencia entre el conjunto A unido con B unido con C, excepto la intersección entre los mismos, excepto la intersección entre A y esa unión entre B y C. Es por ende, miren, observen muy claramente que yo lo que tengo que hacer ahí es simplemente esta opción. Observemos, ¿sí? Observemos muy claramente que acá el conjunto A lo tengo que, o sea, no puedo coger nada del conjunto A, pero como tal, en diferencia o en unión con el conjunto B unido con C, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que asumir ahí y no puedo tocar la intersección entre como tal, la intersección que hay entre el conjunto A y esa unión entre B y C. ¿Cuál es la intersección entre el conjunto A y esa unión? ¿Sí? Es esta parte. Esta sería la intersección entre el conjunto A y la unión entre B y C. Recordemos que B y C, ¿cuál era? B unido con C era ¿cuál? Era esta. ¿Sí? Y lo que hay en común con el conjunto A era esto. Y yo no puedo tocar nada de esa intersección. Yo tengo que tocar es la unión entre el conjunto A y esa unión entre B y C. Por ende, yo sombreo todo lo demás o sombreo todo lo demás con respecto, pero no puedo tocar esa intersección que acabé de señalar. O sea, lo que está aquí en blanquito, esto no se toca para nada. Esa sería la interpretación de ese sombreado. Ahora, con relación al otro miembro de la igualdad. El otro miembro de la igualdad era esta que estamos viendo acá en pantalla. ¿Sí? Aquí nos falta asumir esta parte. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Ustedes qué creen? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a coger primero. Aquí está un poquitico, un momentico, por favor. Un momentico, por favor, me devuelvo. Disculpen un segundito, porque aquí quiero revisar dos cositas antes para que lo podamos entender mejor así. Un momento, por favor. ¿Vamos todos claros hasta ahí? ¿Hasta el momento vamos bien? Listo. ¿Cierto que sí? Profesora Sandra, no sé si hay alguna inquietud. No, profe, Sí, por el profe, momento. correcto.
Listo. Por el momento nadie en el chat ha escrito nada. Entonces Listo. vamos bien. Vamos bien. Bueno, entonces ahora en este orden de ideas, pues, ¿qué es lo que nos va a interesar? Nos va a interesar primero asumir quién. Vamos a coger esta diferencia simétrica entre A y B. ¿Qué es la diferencia simétrica entre A y B? Es la diferencia entre la unión de los mismos, A unido con B, menos la intersección entre los mismos. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que me interesa sombrear toda la unión entre A y B, pero no puedo sombrear nada de la intersección entre A y B. Y sabemos que la intersección entre A y B es esto. Esa es la intersección entre A y B. Esa era la intersección entre A y B. Eso no lo puedo tocar para nada. Yo tengo que sombrear todo, es la unión solamente, esta unión entre A y B. ¿Y eso sería cuál? Miren ahí, la unión entre A y B, pero no puedo tocar nada de la intersección entre A y B, que es lo que estamos viendo en amarillo. Así se define A diferencia simétrica con B. Y ahora, ¿qué tenemos que sombrear? Pues la diferencia simétrica entre A y C. La diferencia simétrica entre A y C. ¿Qué cuál sería? Muy fácil, pues solo sombrear la unión entre A y C, pero no puedo sombrear la intersección entre los mismos. No puedo sombrear nada de esa intersección entre A y C. O sea, no puedo tocar nada de esta intersección, nada de esto entre A y C. Todo me puede quedar sombreado entre la unión entre A y C, pero nada de esa intersección. ¿Cómo así? Me explico. O sea, que esto no puede quedar para nada. Esto que está acá no puede quedar para nada. Me explico. Entonces, vamos acá. Entonces, simple y llanamente, sombreamos solamente la unión entre A y C, pero nada, esto no puede ir ahí, la intersección entre ellos. Mírenlo ahí. ¿Y ahora qué tendremos que hacer? Hacer la unión entre esos dos elementos amarillos que acabamos de dibujar, entre esta sección, que fue A diferencia simétrica con B, y esta sección que es A diferencia simétrica con C. ¿Cuál sería la unión entre esas dos secciones amarillas? ¿Cuál sería la unión? Pues tomar tanto los elementos de esta diferencia simétrica como los elementos de esto, o sea, lo que hay en común entre esos dos conjuntos. ¿Cómo así? Lo único que no queda sombreado es este espaciecito de acá. Esto no puede quedar sombreado para nada. Si ustedes lo notan claramente, se darán cuenta que eso queda totalmente vacío. Y esa sería la característica fundamental de ese miembro de la igualdad. Profe Luis, qué pena. Hay una pregunta en el chat. Un estudiante dice, en el caso específico, cuando alguno de los elementos del ejercicio está elevado a la C, ¿cómo lo resuelvo? Es decir, supongamos que B1 está elevado a la C. Tal vez quiera decir complemento. Me imagino. Si quieres, puedes hablar. Es que no tiene el nombre del estudiante. Dice tiendas y marcas del eje cafetero. Hola, soy yo, qué pena, una cuenta corporativa. Es que la guía hay unos ejercicios, bueno, creo que la mayoría de los ejercicios, supongamos está el ejercicio paréntesis B, unión A, cierra paréntesis y se eleva como a la C. Tiene como si fuera un exponente y se eleva a la C. Yo quisiera saber qué resuelvo primero. ¿Cómo hago para eliminar esa? Listo, vamos a hacerlo. ¿Cómo es tu nombre? Erika. Listo, Erika, vamos a hacerlo acá en Paint, en un momentico, como lo estamos viendo en pantalla. Entonces, lo primero es que pues, nos vamos acá a los cuadritos, hacemos, digamos, este recuadrito por acá, le ponemos los tres conjuntos, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Luego ponemos acá efectivamente las letras, el universal, conjunto A, conjunto B, conjunto C. Y se sugiere que copiemos y peguemos esto varias veces, como para que podamos hacer diferentes opciones, ¿cierto? Diferentes opciones por acá, copiamos otra para que nos quede bien bonito. Esa es como la técnica que yo suelo utilizar, como para que no nos enredemos, pues, ¿sí? Y sea mucho más fácil de comprender. ¿Listo? Pues teniendo eso clarito, entonces nos vamos acá al baldecito, que es el relleno con color, y nos vamos a dirigir pues a presionar pues los colores que queramos. Pero entonces, a ver, volvamos al ejercicio que tú me estás indicando. ¿Cuál es la primera opción?
Erika, Sí, profe. El ejercicio es B unión A. a ver, B, eso es un ejercicio de la guía. No, estoy dando cualquiera. No es de la guía específicamente, estoy dando cualquiera como para entenderlo. Listo, B unido con A, B unido con A. ¿sí? Elevado a la C. ¿Y elevado a la C toda la unión o solamente la A? Toda la unión. La C está por fuera de los paréntesis. Así, ajá, Sí, señor. listo, Correcto. ajá. ¿Cómo quedaría eso? ¿A eso te refieres? Sí, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para hacerlo? Solo necesito como entender esa parte porque Muy creo bien. que la he amarrado. Listo. La clave, Erika, de esto es primero, digamos, utilizar la jerarquía de signos de agrupación. Primero resolver las operaciones más internas. En este caso, la operación más interna es pues, la unión entre B y A, ¿cierto? Me despreocupo de ese complemento que está acá. Eso no lo voy a tocar para nada. Ese complemento no lo toco para nada. Solamente me preocupo por graficar o sombrear la unión entre B y A. ¿Listo? ¿Cómo sería la unión entre B y A? ¿Cuál sería la unión entre B y A? Pues tomar todos los elementos de B, a su vez también todos los elementos de A. Esa sería la unión entre B y A. Elementos comunes y no comunes entre los dos conjuntos. Eso está claro, ¿cierto? Sí, Listo. señor. Ahora, como tú te estás basando en un universo, en un referente que es todo el rectángulo como tal, ahora sí nos vamos a preocupar por este complemento, el complemento de dicha unión entre B y A. ¿Cómo así que el complemento de esa unión? Pues es simplemente que sombrear todo lo demás excepto esa unión entre B y A. Sombreo todo lo demás. Ese es el concepto de un complemento. ¿Cómo se define el complemento de un conjunto? ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy aquí en el cuarto mío, en el cuarto de estudio, aquí en mi habitación, ¿cuál sería el complemento de mi habitación con relación a todo mi apartamento? Pues todo lo demás excepto mi habitación. Sí, es así de sencillo, Erika, es así de sencillo, apreciados estudiantes. El complemento de un conjunto es todo lo demás excepto el conjunto que yo estoy tratando. En este caso, el conjunto que yo estoy tratando es la unión entre esos elementos, entre B y A. Por lo tanto, el complemento de esa unión es sombrear todo lo demás, excepto esa unión. Ah, ¿cómo así, profe? Pues si yo sabía que lo que está en amarillo es efectivamente esa unión, lo que está en amarillo es esto nomás. Esto es la primera parte, por decirlo de alguna manera. Y la segunda parte, ¿cuál es? Ahora sí todo el complemento. B unido con C, perdón, B unido con A, disculpen, borro acá, borro, qué pena. Es B unido con A, B unido con A, B unido con A, B unido con A. Aquí sería el complemento de eso. ¿Cómo así que el complemento, profe? Pues muy fácil, muy fácil. Me voy para el baldecito y el concepto del complemento de esa unión, ¿qué es? El complemento de esa unión, ¿qué es? Es sombrear todo lo demás, excepto lo que estaba en amarillo. Ya, mírelo ahí. Excepto, estoy sombreando todo lo demás, excepto lo que estaba en amarillo. Y si usted se da cuenta, todo lo que estaba en amarillo era ¿qué? Mírelo acá, eso era lo que estaba en amarillo. Aquí está en amarillo y aquí está en blanquito, pues porque a mí me interesa solo lo que está en azul. Sombrear todo lo demás, excepto el conjunto A unido con B, o B unido con A, que es lo mismo. ¿Soy claro con eso, Erika? Sí, señor. Perfecto. Profe, otra pregunta, Valerie, ¿tienes una pregunta? Dime. ¿Sí? Valerie tiene una pregunta. Sí, buenas noches, tutor. Es que a veces también en los ejercicios aparece que una sola letra tiene el complemento. Dime un ejemplo cualquiera. Digamos que A complemento, Sí, intercepción C, sí. y bueno, y cierro los paréntesis. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Hasta ahí solamente eso? Sí, hasta ahí, o a veces aparecen que están unidos con, puede ser unido a B. Unido con B, listo. Muy bien.
Muy bien, perfecto. Entonces, como yo les decía ahorita al principio, la clave es acoger la jerarquía de signos de agrupación. ¿Qué es lo que primero aparece acá? Lo primero en lo que tengo que preocuparme es en este complemento. Ese complemento lo tengo que resolver. ¿Qué significa el complemento del conjunto A? El complemento del conjunto A. Aquí lo vamos a hacer. Complemento del conjunto A. Uno lo va haciendo por partecitas, muchachos. Complemento del conjunto A, ¿qué significa? Pues sombrear todo lo demás, excepto el conjunto A. Ah, profe, muy fácil. Es así. Sombreo todo lo demás, excepto el conjunto A. Mírelo ahí. ¿Sí lo vio? Mire qué tan fácil es. O sea, apropiémonos del concepto. ¿Qué es el concepto del complemento de un conjunto? Todo lo demás, excepto ese conjunto. El complemento de mi habitación, de mi apartamento, es todo lo demás, excepto mi habitación. ¿Sí? Apeguémonos de lo fácil para entender el concepto. Esa es la clave. ¿Listo? Ahora, eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo? Lo vamos a hacer acá. ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo segundo? Muy sencillo. ¿Qué es lo segundo? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué creen que se tendría que hacer acá? Pues intersectarlo con el conjunto C. O sea, el complemento de A intersectado con el conjunto C. Lo voy haciendo por partecitas, ¿sí? De izquierda a derecha, desde lo más interno hasta lo más externo. El complemento de A intersectado con C. ¿Qué significa el complemento de A? Pues era todo lo que estaba en amarillo. Todo lo que está en amarillo ese es el complemento del conjunto A. Pero si me dicen a mí que lo intersecte con el conjunto C, que yo sé que el conjunto C es todo esto, ¿sí? Y apeguémonos del concepto de intersección. ¿Qué significa el concepto de intersección? Pues es revisar qué es lo que hay en común entre lo que está verde y lo que está amarillo. Es decir, la intersección entre el complemento de A y el conjunto C. ¿Qué creen que hay, que se podría sombrear en esa intersección realmente entre el conjunto complemento de A y el conjunto C? A ver, ¿qué creen ustedes? Lo que está por afuera, que se relaciona con A. O sea, solamente qué. A ver, ¿qué me dice? Solamente, Borrando lo verde que está adentro. Digamos o sea, borramos, Solamente borrando todo lo de alrededor y la intersección de como las ¿dónde? tres. borramos esto. No. Ah, sí, eso es lo único que tienen. Bueno, Eso sería lo único que habría en intersección entre el conjunto A, entre el conjunto C, perdón, y el complemento de A. sí. Observemos, mira que este era el conjunto C. Y a mí me dicen, intersectelo con lo que está en amarillo. Y lo que está en amarillo es el complemento de A. ¿Qué es lo que hay en común? Al mismo tiempo sombreado en uno y en otro. ¿Qué es lo que hay en Solamente la común? intersección Pues entre B. exactamente, solamente ese pedacito que está en verde ahí. Solamente eso. Lo demás no está en común para nada. No está al mismo tiempo en un conjunto como en otro. Eso es lo que significa el concepto de intersección. O sea, mire que yo me estoy apropiando del concepto. En matemáticas, en teoría de conjuntos hay que apropiarnos del concepto. El concepto de complemento, el concepto de unión, el concepto de diferencia, el concepto de diferencia simétrica, etc. ¿Sí? Apropiarnos de eso. Ahora que continuamos en un tercer momento, ¿qué vamos a terminar acá? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, muchachos? Unirlo con el conjunto B. Es decir, vamos a coger ese complemento de A intersectado con el conjunto C, cerramos paréntesis, y lo vamos a unir con el conjunto ¿qué? Con el conjunto B. Y lo vamos a unir con el conjunto B. ¿Cómo así, profe? Pues muy fácil. Observemos, ya tenemos lo que está en verdecito. Lo que está en verdecito, muchachos, es esto. Lo que está en verdecito es esta parte de acá. Eso es lo que está en verde. Que es lo que acabamos de hacer aquí. Eso es lo que está en verde. ¿Listo? Ahora, si yo lo pretendo unir con el conjunto ¿quién? Con el conjunto B, que sabemos que el conjunto B es esto. Si yo pretendo unir eso que está en verde con el conjunto que está en naranjado, que es el conjunto B,
¿Qué significa? Apropiémonos del concepto de unión. ¿Qué significa el concepto de unión? Pues coger tanto los elementos del conjunto B como los elementos del conjunto que está en verde, o sea, el complemento de A intersectado con C. ¿Sí? Coja los elementos en común, tanto lo que está en verde como lo que está en naranjadito ahí. Ah, profe, pues entonces es muy fácil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me queda? ¿Qué creen ustedes que qué me queda? Ojo que no es una intersección, es una unión. Es una unión. Unir lo que está en naranjado con lo que está en verde. Acá. O sea, que ¿qué me quedó? Todo B, Pues sí. ¿Se puede decir qué es eso? ¿No todo el sobrará, conjunto. no sobrará una cosita o se tendrá que eliminar algo? No. Pero es que es unión, no sé. Exacto, es unión. O sea que básicamente es todo lo que está anaranjado ya. Sí, No es más. todo. Porque este pedacito que está acá, lo voy a señalar, este pedacito era el conjunto A intersectado, perdón, A complemento intersectado con C. Y si me dicen que eso tenemos que unirlo con el resto del conjunto B, y sabemos que lo que está en azul también hace parte del conjunto B, entonces ahí está. O sea que simplemente es todo lo que está anaranjado y ahí quedaría resuelto ese sombreado de esa operación que la estudiante nos acaba de comentar, esta parte. ¿Sí? Miren que es muy sencillo. Es algo muy sencillo, pero hay que hacerlo paso por paso. Paso por paso. Muy bien. Listo. Perfecto. Muy bien. Me quiero ir por acá para el ejercicio número 3. Ya quedando claro el ejercicio número 2, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Vamos con el ejercicio número 3, que son operaciones entre conjuntos. ¿Cómo vamos, profe, de este proceso? ¿Alguna inquietud? ¿Vamos bien? ¿Van quedando las respuestas claras para estos estudiantes? Sí, profe, bien, parece que todo va bien, va muy claro, no hay ninguna inquietud en el chat, vamos bien. Listo, muy bien, perfecto. Listo. Bueno, operaciones entre conjuntos. Vamos a resolver algún ejercicio fundamental de esta sección. Nos dan este diagrama de Venn. 10, 5, 3 y 7 para el conjunto A, 5, 3, 4 y 8 para el conjunto B y para el conjunto C, 7, 3, 4 y 6 con un conjunto universal definido. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos piden? Definir los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn-Euler. ¿Cómo así que definir los nombres? O sea, usted define los conjuntos como tal, los nombres de esos conjuntos. Desde un contexto matemático puede ser o académico. Ya sabemos cómo lo tenemos ahorita. El universal, estudiantes, cantidad de estudiantes del curso de lógica. Conjunto B, cantidad de estudiantes que presentaron la tarea número 1, la tarea 2 el B y la tarea 3 el C. Cuando eso esté definido, nos piden en un segundo instante construir estas operaciones, ¿sí? Saber cuáles son los elementos que pertenecen a ese conjunto, determinar pues como tal la sumatoria de esos elementos según el anexo que tenemos. Entonces acá con base al diagrama da respuesta a cada una de las siguientes operaciones. ¿Qué se sugiere? ¿Qué se sugiere? Que haga un sombreado de cada una de ellas, más no es una obligación, se sugiere bajo el anexo. Bajo el anexo se sugiere que se haga un sombreado para que usted determine cuáles son exactamente los elementos que pertenecen a cada una de estas operaciones. A unido con B, A unido con C, diferencia C intersectado con A, complemento de B unido con C y diferencia entre B y A unido con C. Entonces, en ese orden de ideas, pues nos piden dar respuesta. ¿Cómo vamos a hacer? Pues muy fácil. ¿Cómo sería la A unido con B? ¿Cómo sería A unido con B? Si nos lo pidieran ahí allá. Pues muy fácil, mírenlo ahí. En el diagrama A unido con B es tener los elementos del conjunto A como los elementos del conjunto B. ¿Sí? Comunes y no comunes. ¿Eso qué significa, profe? Pues que yo ya sé cuáles son sus elementos. 10, 5, 3, 7, 4 y 8. Y si yo los sumara, efectivamente, pues voy a obtener una cantidad. ¿Cuál cantidad?
rectifiquemos si eso sí está bien sumado, porque de pronto pueden haber algunos errorcitos. Tenemos 10 y 5, 15, más 8 son ¿qué? 23, 30, 33 más 4, 37. 37, ¿qué significa? La cantidad de estudiantes del curso de lógica matemática que presentaron la tarea 1 o la tarea 2. Si vieron el errorcito, aquí hay un errorcito y lo vamos a corregir, ¿sí? Aquí hay un errorcito, lo vamos a corregir. Aquí es una O. ¿Por qué una O? Porque es que la unión alude a la famosa disyunción desde la lógica matemática, ¿sí? Eso significa A o B. A o B, ¿qué significa? Pues estudiantes del curso de lógica matemática que presentaron la tarea 1 o la tarea número 2. Profe, Julie Vanessa alzó la mano. Sí, cuéntame. Buenas noches, buenos compañeros. Yo tengo una pregunta. Yo realicé el ejercicio, pero yo lo realicé con base. ¿Aló, si me escuchan? ¿Se escucha entrecortada la comunicación? Ya me escucha mucho mejor. Listo, cuéntanos. Ya realicé el ejercicio 3, pero yo lo realicé con base a unos videos que me subió el tutor en el foro y lo desarrollaban no con el diagrama de Venn, sino ya de una forma por extensión. No sé si así también se pueda presentar la actividad o tenga que ser así sombreando los ejercicios con el diagrama de Venn. Es que el sombreado lo sugiere el anexo. El sombreado lo Sí. sugiere en anexo. El sombreado es una técnica que te permite determinar cuáles son esos elementos que realmente pertenecen. Como lo acabas de observar acá, pues aquí sabemos que en ese sombreado sabemos que cuáles son esos elementos, pues el 10, el 5, el 8, el 7, el 3 y el 4. Ya por extensión es un complemento que tú realizarás para poder generar la sumatoria de esos elementos que pertenecen a ese conjunto. ¿Por qué la sumatoria? Porque lo que estamos es pretendiendo averiguar cuántos estudiantes cumplen bajo la interpretación de esta operación que es la unión. O sea, cuántos estudiantes del curso de lógica pues presentaron la tarea 1 o la tarea 2. En este orden de ideas serían 37 en total. ¿Listo? O sea que sí o sí tengo que hacer, presentar la tarea sombreando con el diagrama de Venn. Se sugiere, ahí no es una obligación, es una sugerencia. Es una sugerencia. Lo que sí es importante por ser sugerencia es que eso te va a permitir a ti averiguar cuáles son los elementos que pertenecen a esa operación. O sea, si tú sabes que la unión a nivel de una representación en diagrama de Venn es esto, pues efectivamente esto te va a permitir detectar cuáles son esos elementos que luego se van a sumar como tal. Entonces mira que también es muy importante hacer el diagrama de Venn. Se sugiere hacerlo. ¿Listo? Jimena Muchísimas Toro. gracias. Jimena Toro, dale. Buenas noches. Buenas Sí, noches. tengo una duda. Si un elemento se repite en diferentes conjuntos, bueno, el ejemplo sería, si en el conjunto A está el 1 y en el conjunto B está nuevamente el 1, ¿yo tomo ambos o solamente uno? Ok, tomaste una pregunta muy importante. Mira, lo que pasa es que hubo un error humano en el diseño de las guías. Eso ya se mencionó a cada uno de los estudiantes, cada uno de sus tutores ya se los mencionó en sus diferentes espacios de foros, comunicaciones, alusivo a eso. En ese orden de ideas, bajo tu pregunta, se tienen que considerar los números que estén repetidos. ¿Por qué? Porque eso corresponde a la operación como tal, no, o sea, satisface la operación como tal. En este orden de ideas, sabemos que no se pueden repetir números, efectivamente, ¿sí? Pero como aparecen números repetidos, que fue un error humano en el diseño de esas guías, y quiero dejar muy claro eso, y ya se les aclaró a ustedes en la red de tutores, entonces en ese orden de ideas, pues asuma ese 1 también que se repite, o asuma el 3, o asuma el 4, o asuma el 8, o el 5, el número que sea. Si se repite, vuélvelo y lo colocas. ¿Listo? Ah, bueno, señor, sí, pues hago la pregunta porque la verdad no sé, o de pronto no me enteré de esa corrección. Sí me enteré de la corrección que hubo en el ejercicio E, ¿cierto? Porque yo estoy realizando los ejercicios de la letra E, Sí. que ya en el último ejercicio, pues 4, hubo una corrección también con respecto a la cantidad.
cantidad de número de salsas, ¿cierto? Sí. Y, y con respecto a los números repetidos, no, ese sí no me interesa corrección. Listo, no te preocupes. Simplemente lo tomas en cuenta también. Tutor, que ahorita podría hacer un ejercicio con números repetidos para entenderlo un poco mejor. No, con números repetidos es básicamente lo mismo. O sea, por ejemplo, en este orden de ideas, espérate, yo abro acá un archivo con números repetidos exactamente la misma situación. Por ejemplo, vamos aquí a abrir un archivo en Paint. Por ejemplo, si yo te digo esto, acá, tenemos el punto A, punto B y punto C. Tenemos el universal, el A, el B y el C. Entonces aquí supongamos que tenemos 2, 5, 3, y aquí se repitió otra vez el 3, aquí tenemos el 4, el 9, no sé, el 1 y el 8. ¿Listo? Y por acá también se repite el 8, supongamos. ¿Listo? Ok, entonces si a mí me dicen, pues A unido con B, muy fácil. A unido con B, ¿qué sería? En términos de un sombreado, A unido con B, ¿es cuál? Es todo esto. A unido con B es todos los elementos del A con todos los elementos de B. Eso a nivel del sombreado. Pero si a mí me piden cuáles son los elementos como tal, pues serían cuáles. Pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿cuál más? El 8 y el otro 8. El 8 y el otro 8. Yo no puedo en este orden de ideas omitir ese 8. Ah, profe, pero es que yo sé que no se pueden repetir elementos. Sí, efectivamente no se repiten. Pero como acá este 8 hace parte del sombreado, cumple y satisface tranquilamente la operación. Lo que pasa es que vuelvo y reitero, hubo un error humano ahí en el diseño, de pronto se le pasó a algún profesor en el diseño y colocó el numerito repetido, pero eso no importa, colóquelo otra vez, listo. Y ya se encargaría de sumar esos numeritos, pues 1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 4 10, más 5 15, más 8 son 23, 23 más 8 son 31, o sea que sería, por ejemplo, 31 estudiantes que del curso de lógica matemática, pues que culminan la tarea 1 y la tarea 2, supongamos así, respondiendo bajo la pregunta de la estudiante que lo hiciéramos con números repetidos. Listo, entonces no sé si sea claro con esa parte, ¿vamos bien? Bueno, por ahí también otro estudiante estaba preguntando lo mismo de los números repetidos. Ya le aclaré qué es lo que están explicando, Mauricio. Espero que haya quedado clara tu pregunta. Es que él no tiene micrófono. Y Natalia Pérez tiene la mano alzada. Dale, Natalia. Cuéntame, para que podamos avanzar. ¿Cuál sería la pregunta? Natalia, bueno, Natalia no, dice que no le sirve el micrófono. No, pero entonces no sabemos cuál es tu pregunta, Natalia. Bueno, sigamos adelante, profe, entonces, mientras Natalia escribe entonces en el chat. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, aludiendo a esta continuidad del ejercicio, pues vamos a mirar acá que nos están indicando. Bien, recordemos que es aquí fundamental, tenemos esta operación, A unido con C menos C intersectado con A. ¿Sí? A unido con C menos C intersectado con A. Ahora, ¿qué es lo que nos piden? Determinar los elementos y hacer la sumatoria para responder la pregunta. Entonces, muy fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué significa A unido con C? A unido con C, ¿qué sería? A unido con C sería todo esto que está sombreado. A unido con C. Eso es A unido con C. Y como es una diferencia, yo no puedo sombrear nada de la intersección entre el conjunto C y el conjunto A. No puedo sombrear esa intersección. O sea que en ese orden de ideas no puede quedar nada de esto sombreado. Esto de acá no puede quedar nada sombreado. Nada de eso. Ah, profe, pues mírelo ahí.
Mírenlo ahí. Lo que yo acabé de hacer acá no puede quedar sombreado ese huequito, por decirlo así, me disculpan la palabra que utilizo, ese espaciecito no puede quedar. Ese espaciecito no puede quedar. Por lo tanto, entonces, ¿qué va a suceder? Mírenlo ahí. Esa sería la unión entre el conjunto A y C, excepto la intersección entre los dos mismos conjuntos. Ah, profe, entonces yo ya sé cuáles son sus elementos. Pues el 10, el 5, el 4 y el 6. El 10, el 5, el 4 y el 6. Y si se repitieran, no importa, no importa, no importa. ¿Sí? En ese orden de ideas, pues acá lo que nos interesa es consultar esos elementos. 10 más 5 más 6 más 4, pues nos das ¿cuánto? 25 estudiantes del curso de lógica matemática que presentaron la tarea 1, o aquí hay un error, o la tarea 2 sin incluir, que es lo mismo que la diferencia, sin incluir los estudiantes que presentaron la tarea 1 y 2, esto sí está bien porque es una intersección y la intersección es lo mismo que una conjunción en la lógica. Listo, entonces que quede muy claro, 25 estudiantes del curso de lógica que presentaron la tarea 1 o la tarea 2, excepto aquellos que sí presentaron la tarea 1 y 2 simultáneamente. ¿Sí? Observen qué tan fácil es. ¿Sí? Observen qué tan fácil es esto. Entonces, ¿soy claro con esta parte hasta ahí? ¿Soy claro con esa parte, muchachos? Sí, profe. Listo. Muy bien. Sí, señor. Perfecto. Vamos con esta otra operación, el complemento entre B unido con C. Pues lo que yo decía ahorita, sombreamos primero la unión. B unido con C, ¿qué significa? B unido con C. B unido con C, mírenlo acá. B unido con C. Esto es B unido con C. B unido con C. Y como me dicen el complemento, pues tengo que sombrear todo lo demás, excepto eso que acabé de señalar en rojito. Ah, profe, pues muy fácil, mírenlo ahí. Todo lo demás, excepto lo que yo acabo de señalar acá en rojo. Mire qué tan fácil. Apóyese del concepto. Me vuelvo hasta un poco cansón con eso, pero es que tenemos que revisar es el concepto. Y no nos puede dar pereza entender el concepto. ¿Sí? Entonces, miren, el complemento de una unión es todo lo demás, excepto esa unión. O sea que en ese orden de ideas, ¿qué va a ser? Solo el 10, solo el número 10. ¿Cómo así? Y si lo interpretamos bajo esta definición de conjuntos que hicimos ahorita al principio, pues serán 10 estudiantes del curso de lógica matemática que presentaron la tarea 1 como tal, o la tarea, o sea, que básicamente que tomaron en cuenta la presentación de la tarea 1 o la tarea 3 como tal, o sea, si usted observa, me voy a detener aquí un momentico, si usted observa esto, ¿qué significa este 10? ¿El 10 a qué conjunto pertenece? Al conjunto A. Y el conjunto A son los estudiantes que presentaron la tarea 1. Y en términos más, en términos menos, esta C significa la palabra no. O sea que ese 10, en otras palabras, ¿sí? Yo creo que aquí hay un errorcito, ¿sí? Hay un errorcito acá. No observemos esto, por favor, porque a mí no me gusta apoyarme mucho en eso. A mí me gusta es construirlo acá, ¿sí? Bajo el concepto. Entonces, esta C significa un no en términos de un lenguaje natural. Entonces, ¿qué significa ese 10? Pues 10 significa la cantidad de estudiantes que no presentaron la tarea 2 o la tarea 3. Eso es lo que significa. Porque recordemos que la unión es sinónimo de una O y esta C significa un no. Entonces, el número de estudiantes, en este caso son 10, que no presentaron la tarea 2 o la tarea 3. Eso es lo que significa. ¿Listo? Bien. Mire qué tan fácil. ¿Qué tan fácil es eso? Y vamos con esta otra operación. B menos A unido con C. Entonces, sombreamos todo lo del conjunto B, excepto la unión entre A unido con C. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? La unión entre A y C, ¿cuál sería? La unión entre A y C sería esto. Esa es la unión entre A con C. Mírala ahí, lo que estoy sombreando. ¿Y qué significa toda esta operación?
Pues que a mí me interesa sombrear todo el conjunto B, excepto, esa diferencia significa excepto, no sombree nada de de esta unión, no me sombree esa unión. Ah, profe, pues mírelo ahí, ¿sí? Solo sombreo el conjunto B o parte del conjunto B, pero nada de esa unión entre A y C, que era esa. Obsérvela ahí, mire la unión. Mire la unión. Y mire que yo estoy acá sombreando el conjunto B, excepto esa unión. Por lo tanto, solo es el número 8. ¿Y qué significa el elemento 8? Si lo fuéramos a interpretar a partir de estas definiciones de conjuntos que hicimos acá, en términos coloquiales, ¿cómo lo podríamos decir en palabras? Pues que 8 es la cantidad de estudiantes del curso de lógica matemática que realizaron o que presentaron la tarea número 2, ¿excepto quién? La tarea número 1 o la tarea número 3. Repito, ese 8 significa la cantidad de estudiantes que presentaron la tarea número 2, excepto aquellos estudiantes que presentaron la tarea número 1 o la tarea número 3. Eso es lo que significa. ¿Listo? Mire qué tan fácil es. Se sugiere hacer el sombreado. Es imprescindible. Yo diría que es una clave, ¿sí? Es una clave fundamental. Muy bien. Listo. Quedando claro eso, pues aquí es importante, profe, atender dos cositas para dar continuidad ya y cerrar con este ejercicio número 4, que es nuestra sección final, que quiero atender pues como esta parte, pero ¿cómo vamos con esta sección? Me parece que es importante hoy, como es nuestro último B-Learning, es importante atender a el llenar la asistencia. Sí, yo enseguida le doy la instrucción, profe, para que compartamos la asistencia, que es importante, así como lo estamos viendo en pantalla, poner su correo electrónico, el código o número de su cédula o tarjeta de identidad si es menor de edad, nombres y apellidos completos, el periodo al cual pertenece, en este caso 1604, la zona al cual está matriculado usted y seguir los siguientes pasos de acuerdo al formulario. ¿Listo? Y es importante también atender a esta parte. Hoy, como es nuestro último B-Learning, agradecemos por favor diligenciar esta evaluación de satisfacción. Yo se la voy a compartir acá a la profesora por medio de Skype, tan amable, y esta evaluación de satisfacción la diligencian los estudiantes también, por favor. Sí, yo se la voy a compartir acá a la profe en un momentico por el Skype. ¿Me confirmas, profe, si sí te llegó? Ahí te la acabé de compartir. Sí, profe, ya en un momento lo comparto. Listo, entonces, siendo las 8 en punto, la profesora va a compartir solo el enlace de asistencia, el registro de asistencia. Y pasado unos minuticos, cuando ya finalicemos esta sección, les estaremos compartiendo este formulario de satisfacción. Se los voy a mostrar acá rápidamente en qué consiste para que lo tengamos muy presente. Es una encuesta de satisfacción de las estrategias de B-Learning. Llenamos nuestra cédula de ciudadanía o código del estudiante. Aquí lo confirmamos. Nombre y apellidos completos, correo electrónico, institucional o personal, periodo al cual pertenece, en este caso 1604, ¿sí? El centro al cual pertenece usted, en este caso sería el de Dos Quebradas, como tal. También el curso al cual pertenece, pues que en este orden de ideas sería Pensamiento Lógico y Matemático, que está por acá al final. ¿Listo? Desarrollo del encuentro, pues cumplimos con diligenciar estas respuesticas, 5 totalmente de acuerdo, medianamente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Ya usted lee las preguntas y coloca la opción que más se adecue a su percepción. Entonces, diligenciamos esta, satisfacción también, y enviamos unas observaciones generales y hacemos el envío como tal. Ahorita la profesora se los va a compartir. Mientras tanto, profe, podemos ir compartiendo el enlace de asistencia, ¿sí? Por favor, el enlace de asistencia sí es importante tenerlo acá en cuenta.
Por aquí Bueno, profe, hay Dime. unas preguntas también en el chat. No sé si se va a hacer aclaración antes de pasar al 4, porque son preguntas relacionadas con los diagramas de Euler. Especialmente Mauricio Castaño hace rato está insistiendo con un ejercicio que necesita que le colabore. Pero ese ejercicio, si no estoy mal, tengo entendido que es de la guía, por lo tanto no se puede No desarrollar sé, acá. no sé si es de la guía, Mauricio no es claro si es de la guía o no. No sé, Mauricio, ¿me escribes por favor? Si es de la guía, no podemos solucionar el ejercicio específico de la guía. Podemos hacer otros diferentes, pero ya los acogimos. Ahorita incluso los explicamos acá varios ejercicios para esto. Ustedes recuerden que pueden revisar toda la repetición de esta grabación, ¿cierto? Pero si es un ejercicio de la guía, no lo podemos realizar por nada del mundo. Ok, profe, entonces continuemos. Listo, profe, perfecto. Igual, Mauricio, ya como acá acabamos de ser muy claros con esta explicación, ya hicimos algunos ejercicios que otros compañeros propusieron. En la misma presentación también acogemos algunos fundamentales, entonces ya tienes un buen avance. Incluso los ejercicios de apoyo que están en el Padlet del curso, lo que hemos compartido en la red de tutores, también te puedes basar mucho para la práctica. ¿Listo, Mauricio? ¿Sí? Tú sabes que es con muchísimo gusto, pero entonces vamos a ir avanzando. Bien, no siendo más, entonces pues vamos a dar continuidad con esta sección del ejercicio número 4. Bueno, eh, ¿Alguien por acá nos comenta algo? sí, profe, qué pena. ¿Quién nos habla, por favor? Felipe, Felipe, cuéntame. tengo solo una dudita, es que levantó la mano y no, como que no han visto, no sé. Por ejemplo, cuando tengo en un conjunto un número que sea, por ejemplo, el 4, que sea en el conjunto A, y si me pida complemento y en todo el conjunto, ¿cierto? 4, entonces A complemento también debería tomar ese 4, aunque yo esté en el mismo conjunto que tiene un 4, pues para hacer como un ejercicio que usted explicaba. A ver, vamos a escribir lo que tú me estás diciendo porque 100 palabras eso no me cuadra mucho. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlo acá. Entonces, ¿te refieres a este diagrama común y corriente, el que estás viendo en pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí, ¿Y exacto. cuáles son los elementos? Y no, que en el A haya un 4 y afuera los tres conjuntos haya otro 4. Ah, por aquí, otro 4, así. Ya en el conjunto B hice otros números, no importa ya. Por ejemplo, el 1 y el 2, el 3, exacto. Ujú. Listo. Ok. Muy bien. Y bueno, ¿y cuál es su pregunta? Cuando me pida, por ejemplo, en una de las fórmulas hallar A complemento, Ajá. a pesar de que ese conjunto A ya tenga ese 4, entonces debo tomar ese otro 4 que está afuera de los tres conjuntos. Exacto. Entonces vamos a mirar. ¿A complemento qué sería? Pues sombrear todo lo demás excepto el conjunto A. No puedo coger nada del conjunto A. O sea que el elemento que hace parte de ese conjunto como tal, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Si lo hacemos por extensión, ¿cuál va a ser? 2, 4 y 8. Exactamente, sería 2, 4 y el 8. No puedo repetir el otro 4 porque es que el otro 4 no quedó en ese sombreado amarillo bajo la definición del complemento de A. Solamente este 2, solamente este 4 y solamente este 8. Entonces miren qué tan importante, muchachos, es hacer el sombreado. ¿Sí? Hagan el sombreado, o sea, se los digo con todo afecto, con todo cariño, hagan el sombreado para que usted pueda identificar bien exactamente cuáles son esos elementos que satisfacen esta operación. Si usted sabe cuál es ese sombreado, ya lo determinar cuáles son esos elementos es mucho más agradable, porque usted ya sabe cuáles son. Ya los puede sumar, los puede interpretar, puede hallar su cardinal, puede hacer todo lo que usted quiera con esos números. Listo, soy claro con Profe, eso.
Qué Seguro. pena. Y sería el mismo caso, por ejemplo, que en B en vez de ese 2 fuera otro 4, entonces tomo dos 4. En vez de este 2 de acá fuera el mismo 4. Eso, exacto, así, que Ah, esto era pues así. ahí sí lo tienes que colocar. Ahí sí lo tienes que colocar obligatoriamente y borrar este 2. ¿Listo? Ah, listo, listo, perfecto, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Bien, bueno, continuamos por acá con el ejercicio número 4 de aplicación de teoría de conjuntos. Vamos a revisar este ejercicio detenidamente que nos están proponiendo por acá. No sin antes, profe, ¿cómo vamos con la asistencia? Ya compartimos el enlace. Bien, profe, vamos bien. Puede continuar con la explicación. Aquí yo estoy pendiente. Ya compartiste el enlace de asistencia en el chat. No, profe, estoy dando un momento mientras termina la explicación para que pongan cuidado, porque si no, no ponen cuidado, pero ya en 2 Claro. minutos la comparto. Listo, listo, perfecto, profe. Claro que sí. Voy a estar entonces atento. Bien, muy bien. Listo, avanzamos con esta parte. Entonces tenemos, al finalizar el periodo académico se hizo una encuesta a los 120 estudiantes de quinto semestre del programa de Administración de Empresas sobre las materias que más perdieron y ellas son las siguientes: Comercio Internacional, Administración Financiera y Economía Solidaria. El resultado fue lo siguiente: 8 estudiantes perdieron las 3 materias, 20 perdieron Comercio Internacional y Administración Financiera. 17 estudiantes perdieron Administración Financiera y Economía Solidaria. 24 estudiantes perdieron Comercio y Economía. 50 en total perdieron Comercio. 67 en total perdieron Administración Financiera y 50 en total perdieron Economía Solidaria. De acuerdo con eso que nos están brindando, pues tenemos que responder estas preguntas. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente Economía Solidaria? ¿Y cuántos estudiantes perdieron Comercio Internacional y Administración Financiera simultáneamente? Entonces, para poder hacer esto, tenemos que hacer una interpretación, ¿sí? Como tal, de esa determinación de los conjuntos. Pues los detectamos inmediatamente, pues a la hora que ya están definidos. El conjunto universal son los estudiantes a los que se les está haciendo la encuesta, que es de quinto semestre de Administración de Empresas. El conjunto A sería Comercio Internacional, conjunto B, Administración Financiera, y estudiantes de Economía Solidaria, conjunto C. Perfecto. En ese orden de ideas, pues entonces convertimos en términos operacionales entre conjuntos la información suministrada. Por ahí hay algún micrófono, por favor, prendido, lo apagamos, tan amables, para que no se genere interferencia. Muchas gracias y damos continuidad. Virgen Santa. Valentina, por favor, apagas tu micrófono. Veo que también hay 2 personas con la mano levantada, Fanny y Jimena. Parece Sí, que pero parece vamos que a la continuar. estudiante no, parece que, profe, parece que la estudiante no está ubicada frente al computador, al parecer. No, no se ve que esté ubicada frente al computador para silenciarla. ¿Cómo hacemos? Valentina López. ¿Quién sería el estudiante? Valentina López Castaño. Ya apareció la estudiante. Valentina, por favor, ¿puedes apagar? Ya. Valentina, por favor, ¿puedes apagar tu cámara? Tener en cuenta, por favor, las recomendaciones que hicimos al inicio. Sí, recordemos que damos continuidad siempre y cuando haya esa postura de concreción pues con el espacio formativo. Valentina López, por favor, ¿estás ahí? No, profe. Profe, ya la silencié, pero la cámara... Sí, tocó. Pues si quiere, profe, continuamos a ver si nos rinde. No sé, no se puede decir, no, con la cámara no se puede hacer lo mismo, ¿no? No. La cámara no se puede por acá. No.
No, Ahí está. Valentina, por favor, agradecemos, por favor, apagar la cámara. no, la niña no está atenta a la explicación, aparentemente, ¿no? Valentina. Muy bien. Gracias, Valentina. Gracias, Y te pedimos el favor estar atenta a las recomendaciones. Muy Ya, bien. se abandonó la reunión. Muy bien. Listo. Continuamos entonces. Tutores que acompañan, Migueli Bermúdez, por acá nos dice, profe, ¿les puedes colaborar ahí Sí, copiando? profe, ya estoy en esas. Tranquilo, ya respondo el WhatsApp. Siga, profe. Tranquilo que yo me encargo del chat. Gracias. Bueno, entonces, acá nos dicen que procedemos a convertir en operación entre conjuntos la información que nos suministrara. Entonces, por ejemplo, 8 estudiantes perdieron las 3 materias, pues sabemos que es una intersección y sabemos que corresponde a 8. 20 perdieron comercio internacional y administración financiera, pues efectivamente esa I que está ahí se traduce como ¿qué? Como una intersección. O sea que simplemente la intersección entre el conjunto A, que es comercio internacional, y el conjunto B, que es administración, son 20 estudiantes que perdieron. 17 estudiantes que también perdieron administración financiera y economía, pues es una intersección entre el conjunto B y el conjunto C, que son 17. Y 24 estudiantes que perdieron comercio internacional y economía solidaria, también alude a una intersección entre el conjunto A y el conjunto C, que son 24. Ahora, estudiantes en total que perdieron comercio internacional, este en total significa pues que nos estamos refiriendo a un conjunto neto, en este caso es el conjunto A, también con 67 estudiantes que perdieron administración, conjunto B, la cantidad total de estudiantes del conjunto B que son 67, y la cantidad total de estudiantes de economía solidaria que son 50 para el conjunto C. Entonces miren que esa información que me están suministrando inicialmente del problema la tengo que interpretar en función de operaciones entre conjuntos, intersecciones o dependiendo del tipo de operación. Las más comunes son intersecciones como tal. Listo. Cuando yo ya tengo estas intersecciones, yo tengo que llevar todo esto a un diagrama de Venn, ¿sí? Elaboramos el diagrama de Venn-Euler. Toda esta información suministrada la tengo que consolidar en un diagrama de Venn-Euler con estos datos. Vamos a revisar. Entonces tenemos esta definición de conjuntos, en resumen, y las operaciones como tal traducidas bajo ese contexto en lenguaje natural que tenemos acá inicialmente. Entonces, ¿cómo lo llevamos a un diagrama de Venn? Pues muy fácil. Lo primero que se hace es llevar esta intersección, A intersectado con B, intersectado con C, que es lo que se repite entre los 3 conjuntos, la cantidad de estudiantes que perdieron simultáneamente las 3 materias, comercio, administración y economía, 8, mírenlo acá. Luego seguimos con las demás intersecciones, la intersección entre A y B, o sea, entre comercio y administración, cantidad de estudiantes que en total perdieron esas 2 asignaturas. Pues ya tenemos acá la intersección entre A y B, que sería toda esta parte, son 20 y ya tenemos un 8 abonado. ¿Nos faltan cuánto? Nos faltan 12 para completar esa intersección. Listo. Siguiente, la otra intersección entre el conjunto B y C, es decir, entre administración y economía, hay un total de 17 estudiantes que la perdieron. Como es la intersección entre el conjunto B y el conjunto C, pues ya teníamos 8 acá de por medio y nos faltan 9 para completar esos 17 como tal. Es la intersección entre el conjunto B y el conjunto C. Luego la otra última intersección entre el conjunto A y C, es decir, entre comercio y economía, que son 24, entre comercio y economía entre A y C. Ya tenemos 8, ¿nos faltan cuántos? Nos faltan 16 para completar esos 24 y es toda la intersección entre comercio y economía en total, la cantidad de estudiantes. Ahora, cuando ya tengo la intersección entre los 3, la intersección por parejas, ya procedo a completar el diagrama de Venn-Euler con la cantidad neta o total de estudiantes de cada uno de los conjuntos. En este caso, para el conjunto A, que son 50, pues ya tenemos 12 más 8 son 20, más 16 son 36, ¿sí? Más 16 son 36. Aquí nos quedan faltando, ¿cuántos para completar esos 50? Nos quedarían faltando 14.
Lo mismo hacemos con el conjunto B, el C y el universal. Para el conjunto B, que es en este caso administración financiera, tenemos 67 en total. Ya tenemos 12 más 8 son 20, más 9 son 29. Eso significa que nos queda faltando acá 38 para completar esos 67 de administración. Y en total 50 estudiantes que perdieron economía solidaria son 50. Tenemos 16 más 8 son 24, 24 más 9, ¿cuánto nos da? 33 más 17 son un total de 50 estudiantes para completar ese de economía solidaria. Ahora, yo tengo un conjunto universal y es una encuesta en la que pues fueron encuestados como tal, valga la redundancia, 120 estudiantes. Para yo saber cuántos de pronto tendrán que estar por acá, o sea, que realmente pues ganaron quizás o que no participaron de esa encuesta, pues yo tengo que hacer una sumatoria de todos estos valores y restárselo a este 120 como tal. Vamos a observar. Sabemos que tenemos 14 más 12 más 38 más 16 más 8 más 9 más 17. ¿Eso nos da cuánto? Alguien que por favor realice la suma porque pueden haber errores aquí. Es muy normal uno equivocarse. Yo también lo voy a hacer aquí en mi calculadora. 14 más 12 más 38 más 16 más 8 más 9 más 17. Eso nos da un total de 114. ¿Me equivoco? Por favor, corregimos si hay algún errorcito. ¿No son 116? Está perfecto, profe. Son 114. Sí, señor. A ver si los copiamos bien. 14, 12, 38, 16, 8, 9 y el 17. Eso nos da 114. O sea que este gráfico es erróneo. O sí, o está bien. Si me equivoco, me corrigen. Creo que sí está bien. 114. Por lo tanto, 114 se lo restamos a ese 120, que es el total de encuestados, ¿sí? Nos daría entonces 6 estudiantes que como tal o ganaron la asignatura o no participaron de ese proceso, de alguna manera, que son estos. Y ese 6 es lo que se va dentro, o dentro del mismo punto universal, pero fuera de los subconjuntos A, B y C. Ahí complementaríamos ese conjunto universal. ¿Soy claro hasta ahí? Una buena realización del ejercicio número 4 es traducir todo lo suministrado a nivel numérico, toda esa parte, toda esa información y llevarla ¿a dónde? A un diagrama de ¿qué? De Venn. Porque si yo ya tengo el diagrama de Venn, es muy fácil responder las preguntas que nos están proporcionando. ¿Qué cuáles son? Vamos a revisar. Vamos a mirar. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Una sola materia. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? ¿Y cuántos estudiantes perdieron comercio y administración? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Es lo que estamos viendo sombreado. Perdieron una sola. 69. Entonces tenemos que sumar 14, 38 y 17. Interpretar esto a nivel del sombreado es fundamental para que usted ya pueda realizar la sumatoria necesaria y poder responder la pregunta que nos están diciendo, que en este caso serían 69 estudiantes. ¿Listo? Ahora, vámonos con la siguiente. ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? En este orden de ideas sería todo el complemento de la unión entre A, B y C, o sea, en este orden de ideas, pues, o la diferencia entre el conjunto universal y la unión entre esos mismos, o sea, 6 estudiantes, ¿sí? Miren que se puede deducir de una manera muy de sentido común, que ustedes mismos lo acabaron de mencionar, ¿sí? 6 estudiantes que no perdieron ninguna sola materia. Vamos con esta. ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Ojo con esta palabrita, solamente. Solamente economía solidaria. 17. Exactamente, 17. Solamente. O sea que no tienen nada en común que ver
ni con el resto del universal, o sea, con esos 6, o con el conjunto A o el conjunto B, o sea, con administración y comercio. Para nada tiene que ver, solamente economía solidaria, si sería en este caso 17. ¿Listo? Que básicamente es una diferencia entre el conjunto C y la unión entre el conjunto A y B. O sea, sombrear todo lo del conjunto C, excepto la unión. ¿Listo? Y por último, pues tenemos que cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera. Esto es una intersección a la vez, simultáneamente, tanto comercio como administración. Tanto comercio como administración se puede interpretar como una intersección entre el conjunto A 20. y el conjunto B, que en este caso es 12 más 8, los cuales perdieron comercio internacional y administración de manera simultánea. Entonces, entender estas palabritas a la vez, entender esta ahí como una intersección, eso nos ayuda a la interpretación en un nivel de sombreado para poder entender este lenguaje natural en términos operativos. Cuando yo ya tengo el sombreado listo, sé muy bien que los tengo que sumar y efectivamente responder la pregunta. Entonces miren que la interpretación depende de varios factores, de un diagrama de Venn-Euler bien realizado, de una interpretación operativa clara y de una sumatoria clara de los elementos que pertenecen a ese conjunto. ¿Sí? Entonces miren qué tan fácil es. Ahí queda claro ese ejercicio. No sé si soy viable hasta ahí. ¿Vamos claros? Muy bien. Muy bien. Muy bien. A todos, gracias por su atención. Vamos a finalizar este espacio, profesora Sandra. Como les decía ahorita al principio, esta sesión era corta, era una sesión de retroalimentación, de revisión de conceptos, y acá es fundamental pues tener claro el llenar la asistencia. Repito, muchachos, lo siguiente, ¿sí? Repito lo siguiente. No los estoy regañando, lo que pasa es que yo hablo así. ¿Listo? Llenar la asistencia, siempre y cuando usted haya hecho el registro de inscripción, eso hace que usted sea acreedor de los 20 puntos para la tarea número 3. Eso está claro. Ahora, si usted se inscribió y no diligencia la asistencia del día de hoy, tampoco es acreedor, no es acreedor de ese puntaje. Ahora, si usted diligencia la asistencia del día de hoy, participó acá en este evento, pero no se inscribió, tampoco lo voy a registrar. Y yo soy el que asigno los puntos. Yo soy el que asigno los puntos en Dos Quebradas. Yo me fijo muy bien estudiante por estudiante y reviso que cumpla esos requerimientos. Eso es un requerimiento, chicos, de la red de tutores. Es un requerimiento institucional. No lo digo yo, lo dice la institución. ¿Listo? Ahora, entonces, diligenciamos el link de asistencia, que la profesora lo va a volver a compartir acá, por favor. Y también... Profe Luis Fernando, tengo una pregunta. Hay una estudiante, Andrea Arevalo, que llegó hace 10 minutos y está pidiendo el link de asistencia. Usted me dirá. ¿Hace 10 minutos estás conectado? ¿Cómo se llama? Andrea Arevalo llegó hace 10 minutos. Bueno, pues en ese orden de ideas, pues, si está acá, si está aquí en esta sesión, por favor, puedes levantar la manito y hablarnos, por favor. La estudiante que está solicitando la asistencia, por favor. Lo está solicitando por el chat, por escrito. Andrea Arevalo, por favor, ¿nos puedes compartir tu voz para escucharte? Andrea Arevalo. Yo la veo conectada por acá, pero no. Andrea. Sí, ella está ahí, pero llegó apenas hace 10 minutos y está pidiendo la asistencia. Usted dirá. Bueno, igual la asistencia está en el chat. Hace rato ya está en el chat. O sea no, ella no la ve porque cuando ella llegó ya se había compartido. Listo, entonces por favor la volvemos a compartir para todos los estudiantes de igual manera, profe. Y también diligenciamos, les compartimos esta encuesta de satisfacción. Sí, esa ya está compartida. La diligenciamos. Por favor, no nos retiremos de la sala hasta que la diligenciemos para yo poder terminar esta sesión. Voy a dar un espacio de 5 minutos, por favor,
para que diligenciemos asistencia, que es fundamental para el puntaje, como ya les indicaba anteriormente, y esta encuesta de satisfacción de la estrategia B-Learning. ¿Listo? Muy bien, profe, no sé si tienes alguna aclaración, algo para puntualizar y cerrar este espacio, mientras que estos muchachos diligencian tanto la asistencia como la encuesta de satisfacción. Pues aprovechar de pronto para recomendarles los que aún no han hecho su citación, su agendamiento con su respectivo tutor para la tarea número 3, que ya tienen de pronto con esta explicación un poco más de dominio del tema, lo pueden hacer con tranquilidad. Aún hay tiempo de sustentar y son 80 puntos que vale la sustentación, por lo tanto los invito a que se agenden rápidamente y puedan hacer ese uso de esos 80 puntos. Esa es como la invitación para los estudiantes que no lo han hecho y que de pronto estaban esperando como esta explicación o este B-Learning. Todavía tienen tiempo para presentarse, para agendarse. Exactamente, y complementario a eso, profe, pues también recordarles que a pesar de que ya no estemos retroalimentando en el foro como tal, es importante seguir haciendo sus aportes en el foro mismo. ¿Por qué? Porque es que según la rúbrica evaluativa, su participación la medimos nosotros bajo esta misma plataforma, ¿sí? Eso es importante. Chicos, ya la profesora Sandra Milena ha compartido el enlace de asistencia en diferentes ocasiones y el enlace de satisfacción de esta sesión. ¿Listo? La grabación... Yo ya les escribí que el día de mañana estaríamos enviando la grabación a sus respectivos correos. En el transcurso del día, no tiene que ser temprano, no, en el transcurso del día, bajo nuestros horarios laborales, pues como tal, estaremos compartiendo este videíto en YouTube para que ustedes lo puedan revisar, analizar las veces que consideren pertinente y pues así puedan, perdón, respaldar mejor su formación y su estudio. Y como dice la profesora Sandra, pues cumplir con lo que solicitamos en la agenda del curso. ¿Listo? Entonces, Profe. pues no sé, yo creo que vamos a dar unos 2 minuticos más. Profe, otra pregunta importante que hace Gustavo es, en la última fase, ¿qué quiere decir evaluación POC? En la encuesta de satisfacción. No, en la evaluación, ¿qué es evaluación POC? POC. Ok. La prueba objetiva cerrada es lo mismo que la evaluación final, ¿sí? La posttarea. Eso es lo que significa. ¿Listo? Es una evaluación similar, un poco más larga, pero recoge las 3 unidades como tal, todos los 3 capítulos que ya hemos visto del curso, y eso se va a realizar el 4 y 5 de diciembre de este año en curso como tal. Deben estar muy pendientes a unos encuentros sincrónicos que los diferentes tutores como tal de esos grupos van a estar realizando para preparatorios de esta evaluación. Deben estar muy atentos, por favor, a sus correos, a los medios de comunicación usuales que tiene la universidad para preparatorios de esta evaluación. ¿Listo? Es muy similar a la pretarea. Selección múltiple con única, múltiples respuestas, preguntas tipo relación. Es importante que desde ya vayan repasando, vayan recogiendo todo lo que ya saben de la unidad 1, 2 y 3, que esa es la evaluación final. ¿Listo? Muy bien. No sé si hay alguna inquietud más, profesora. No, están haciendo preguntas, pero con respecto al formulario de asistencia. Eso, démonos unos minuticos más, unos 3 minuticos puede ser, profe, y cerramos esta Qué sesión. pena, interrumpo, tutor. Es que hace rato tengo la manito alzada y no. Listo, Jimena, cuéntanos. Lo que pasa es que tengo duda también tengo duda con respecto si en los datos que me dieron en el ejercicio no tengo intersección, por decir algo, entre conjunto A y B, ahí iría al 0. Efectivamente. No sé si me haga entender. Si no hay elementos en esa intersección, el conjunto es vacío. Sí. O sea que iría, bueno, señor, sí, iría entonces 0. Y lo otro es que se me olvidó esa parte que yo sé que ya la explicó, pero no es complemento, es el complemento.
A ver, espérate, yo te explico acá mejor con esto. Si yo tengo A complemento, como estás viendo en pantalla, este complemento significa un no. O sea, no sombrear el conjunto A, pero puedo sombrear todo lo demás. O sea, si yo tengo acá este punto universal y aquí tengo un punto A, cualquier, el complemento de A significa sombree todo lo demás, excepto el conjunto A, que en este orden de ideas, aquí me interesará sombrear solamente que este conjunto A, pero no puedo sombrear el conjunto, perdón, sombrear todo lo demás, pero no puedo sombrear el conjunto A. Listo. Y lo que tú decías ahorita es la diferencia entre un conjunto y otro. Sombrear el conjunto A, pero no, pero no, pero no. Esta resta se interpreta como un pero no. Listo, pero no puedo sombrear el conjunto B. La diferencia como tal es sombré todo el conjunto A, pero no me sombré el conjunto B. Listo. Eso es lo que O significa. sea, entendiéndole, sería entonces un ejemplo B, unión A, entre paréntesis, complemento. Ese sería el pero no. B unido con A, complemento. Es decir, sombrear todo lo demás excepto esta unión, pero no me sombré la unión. ¿Sí? A eso se refiere. Sí. ¿Listo? Sí. Eso es. Bueno, señoras. Listo, con muchísimo gusto. Bueno, perfecto. Pues, profe, yo creo que... ¿Qué sección es esta, Mao? La 3, la tercera, sí. La tercera sesión. Recordemos que el día 20, el próximo sábado, de 10 a 12 de la mañana, haremos una réplica de este mismo proceso, que la llevaremos también a cabo nosotros dos, la profesora Sandra y mi persona, de 10 a 12 del mediodía. Es una repetición de esto mismo para los que de pronto por alguna razón no pudieron asistir. En esa misma réplica se compartirá el enlace de asistencia y la encuesta de satisfacción. Esto aplica solo para aquellos estudiantes que por alguna razón no pudieron asistir en esta sección. Ah, profe, pero venga, entonces aclárame lo siguiente y con esto cierro la sesión de hoy. Si yo participo hoy, entonces obtengo 20 puntos. Y si participo el sábado, también obtengo otros 20 puntos. No, solo se toma en cuenta o la réplica o la sección original, que es el día de hoy, de esta tercera sesión. Queremos ser muy claros con eso para que usted lo tenga muy presente. Fanny, Andrea, levantaste la mano. Cuéntanos, por favor. Hola, profe, compañeros, buenas noches. Es que respecto a lo de Felipe y la compañera anterior que tenían la inquietud acerca de lo de complementos, como sugerencia, aparte de sombrear como su merced lo hace, pues yo también lo tengo más claro, es todo lo que le falta a ese conjunto para llegar a ser universal. Y entonces así no se van a poner a perder fácilmente, es todo lo que le queda afuera, excepto la letra que va ahí con la C acompañada. Entonces era eso, profe, lo que les iba a decir a ellos. Perfecto. Yo ya sustenté y súper bien, inclusive ingresé ahorita por los puntos porque no he podido por mi trabajo cerca del cañón de Chicamocha y los días esos no tengo señal para nada y pues hoy era una oportunidad. Y sí me gusta, o sea, a mí me encanta, inclusive a un amigo que no entendía y que dijo que no entendía, yo le dije, escríbame, yo le ayudo con el punto que es específico, explicándole para que pueda sustentar bien. Ajá, perfecto. Pero Muy es bien. bueno. Muy bien, Fanny, muchas gracias por Y esos última aportes. pregunta con Daniel y cerramos. Daniel Ardila. Sí, señor, la pregunta es, ¿los puntos de los B-Learning pasados también se ven reflejados o esos ya fueron? Eso se ve reflejado efectivamente para la tarea número 2, porque fue la sesión número 2. ¿Listo? Ya, listo. Sí, porque la verdad yo no he visto los puntos reflejados. Y yo Lo que pasa es que, ok, muy buena tu pregunta, Daniel. Esos puntos se consolidan cuando ya se cierre el 75%, o sea, cuando ya básicamente se termine todo el curso. Eso lo hacemos nosotros cuando centralicemos calificaciones definitivas. Yo lo que hago es subir las notas, subir quién participó y coloco si o no participó, pero ya el puntaje lo coloca por defecto la plataforma cuando esté centralizado más del 75% del curso.
que eso ya es un proceso interno de la plataforma. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Pues, profe Sandra, yo creo que ya estos chicos ya tuvieron el tiempo suficiente para diligenciar la asistencia, la satisfacción, y pues agradecerles a todos la participación, a la profesora Sandra el apoyo. Espero que todas estas explicaciones hayan, digamos, cumplido a satisfacción sus requerimientos. No olvidemos que estas grabaciones son para ustedes fundamentales. Repasarlas, revisarlas consecuentemente para seguir aportando en el foro, así sea que ya no se retroalimente, sigan aportando, porque es su participación que se mide en el contexto de la rúbrica evaluativa. Si usted participa mínimo 4 veces, recordemos que son 4 aportes como mínimo, ya usted tiene su participación lista. Claro, pues si no recibió su retroalimentación, pues ya es su tarea fortalecer con el apoyo de los videos, de sus propios tutores, pues ya en particular como tal, algunos elementos para revisar. Listo, pues nos veremos entonces, profe, el día sábado, Dios mediante, en la sección. Ya estaremos entonces hablando mañana para ajustar algunos detallitos de ello y pues agradecerles a todos una feliz noche, bendecida para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe Luis Fernando. Gracias a todos por su asistencia. Feliz noche. Feliz noche, que Dios los bendiga, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Con mucho gusto. Muchas gracias. Feliz noches para